Mira, yo soy maestra de teatro musical. Me dedico a dar clases de teatro musical en diferentes colegios hace ya como unos 28 años. ¿Y cómo me inicié? Bueno, te voy a contar. Las cosas no eran fáciles en mi época, ¿sí? Porque yo era muy pequeña cuando ya tenía esa cosquilla, esas ganas de hacer arte, me encantaba actuar, me encantaba bailar, me encantaba cantar. Estamos hablando de una época en que tú recordarás, Genaro, que las fiestas de ustedes, de nuestros padres, se amenizaban antes con mariachi, que era muy común contratar un mariachi en las fiestas. Entonces, a mí me gustaba mucho pararme a cantar con el mariachi en las fiestas cuando yo tenía una edad como de 5 años, más o menos, ¿no? Mi papá como me motivaba mucho a que lo hiciera. Entonces, yo sin problema alguno, bueno, pues ya hacía cositas chiquitas, pero con esa chispa que ya ves tú que los niños traen, ¿no? Que ya se ven los niños que no son extrovertidos, que no son nada tímidos, que les encanta el público, que se paran enfrente de la gente, que les toman fotos. Yo ya venía con ese perfil. Pero me tocó una época difícil porque mi padre, yo soy hija única, hija de Manuel Ocaris Carrillo y Raquel García de Ocaris, y fui la única hija de ambos. Entonces, en mi condición de hija única, pues todo era como muy estricto en mi casa. Mi papá le corresponde entre el cine de oro y después en los principios del cine de ficheras. Tú te puedes imaginar lo difícil que mi papá en su época era, por ejemplo, ver películas de Sasha Montenegro, de Andrés García, de Jorge Rivero, de quién, de Lin May, ¿no? De todas esas exponentes del cine de ficheras. Y de pronto a la hija le decía a su papá, mi sueño es ser artista. ¿Te puedes imaginar? Mi sueño, yo cuando sea grande quiero ser actriz. Quiero ser. Entonces mi papá me decía, por supuesto que tú no vas a ser actriz. Por supuesto que tú no vas a hacer nada que tenga que ver con la televisión o nada. Porque no es algo sano. No es algo de qué enorgullecerse. Por supuesto que yo no lo entendía cuando yo era chica, pero ahora le justifico porque, pues sí, claro, mi papá correspondía, su vida le correspondía al cine de ficheras, de Alfonso Sayas, de toda esa generación de actores. Y él veía en la actuación, veía mucho, dime la palabra, recuérdame qué palabra busco, veía como que las cosas muy promiscuas, veía faltas de respeto, y entonces lo que para el público eran carcajadas, él no, por supuesto que no iba a prestar a su hija para hacer nada, ¿no? Que se prestara a hablar mal o a qué decir. Entonces, fue un ultimátum el que recibimos de no vas a hacer, no vas a estudiar, no. Te quiero ver cantar aquí en la casa, te quiero ver cantar en la fiesta de tu tío, te quiero ver cantar aquí entre nosotros seamos tu mejor público, te vamos a aplaudir, pero nada más. Y entonces yo crecí así, crecí como haciendo el teatrito dentro de mi casa, dentro de mi familia, en lo que mi papá me permitía, ¿no? Un poco hacer el teatrito. Pero la cosquilla estaba, y entonces de pronto eh, tuve la oportunidad de que por ahí yo iba en la secundaria, soy egresada de la secundaria 211, yo soy una mujer que soy producto guajimalpense 100%, ¿sí? Formada aquí, nacida aquí. Entonces, yo estudié, por ejemplo, en el Kinder Líbano, en la José Arturo Pichardo, más tarde en la 211. Entonces, es una mujer que se forjó en las escuelas de aquí de Coajimalpa. Y
Mi papá, un hombre estricto, ¿sí? Que me veía mucho potencial, sobre todo en memorización, como para estudiar una licenciatura en Derecho, por ejemplo, ¿no? Y yo con esas ganas de querer hacer cosas, me acuerdo que como por la edad de 10 años, Genaro, existió una novela aquí en México que se llamó, cuando yo tenía unos 10 años, La Fiera, no sé si tú la recuerdes, La Fiera era protagonizada por Victoria Rufo, y me acuerdo que salió una convocatoria y decían, se solicita niña de entre 9 y 10 años para que venga a hacer audición, novela La Fiera, ¿no? Y entonces yo le decía, papá, por favor, papá, yo quiero hacer esa audición, ¿no? Llévame a la audición y llévame, por favor, papá, a la audición. Y entonces mi papá me decía, por supuesto, no te voy a llevar, porque esos papeles están destinados a ser de los hijos de los actores. Que en ese tiempo, los grandes papeles los tenían los hijos de los actores, que eran los Timbiriche, por ejemplo, que son de mi generación, ¿sí? Entonces, pues perfectamente yo lo entendía, así que los Timbiriche, hijos de actores, que Lolita Cortés también, que más o menos es de mi generación. Entonces, esa era como la competencia, ¿no? Entonces, mi papá sentía que yo no representaba nada contra el poder que tenían esas personas por la gran fama y prestigio que tenían sus padres. Yo le lloré mucho, por favor, papá, llévame, no, yo quiero hacer esa audición. Y entonces, yo creo que insistí tanto que una vez me llevó a Televisa San Ángel a audicionar para La Fiera. Y y cuando llegamos, nuestra sorpresa fue que la cola de niñas para la audición le daba una vuelta completita a Televisa San Ángel. Tú sabes que eso es, la manzana es grande, ¿no? Y había mucha gente formada. Entonces cuando mi papá vio todo aquello, dijo, no, pues por supuesto que yo no me voy a bajar a formar, ¿no? Y entonces el sueño se esfumó. Tan solo se acercó, el carro pasó. Lo más cerca que estuve yo de Televisa San Ángel fue el que el carro pasara enfrente, ¿sí? Ver mi sueño ahí, ver la gente ahí, ver las chicas que con qué ilusión, se les notaba en la cara, el brillo en los ojos y repasando alguna línea, tal vez, y para su edición, y yo ver cómo el carro se alejaba, ¿no? Y con lágrimas, porque ahí quedaba mi sueño, ¿no? Entonces, eh, dice un dicho que cuando te toca, ¿no? Y cuando te toca, aunque te quites. Más tarde, después de mis 10 años, después de esa anécdota que te cuento, ya estando yo en la secundaria, en la 211, llegó un maestro a buscar como talentos para su grupo de teatro que él había formado ya un par de años antes en la delegación de Coajimalpa, un grupo de teatro que dio grandes historias, grandes anécdotas, que dio un semillero de talentos también, ¿sí? Un gran maestro, con el gran apoyo del delegado de entonces, ¿sí? Manuel Garza Caballero, entre otros, ¿no? Eh, Recuerdo que llegó a buscar a ver, en cada salón decía, yo me presento, decía, soy el profesor Miguel Ángel Maldonado Willis, decía, y vengo a buscar gente que quiera, ¿no? Y entonces las maestras, ¿sí? Y especialmente la maestra Carlota Morfín Rodríguez, que era nuestra directora, ¿sí? Grande, mujer, heroica, un personaje. Ella le decía, mire, yo creo que de este grupo, y este niño pueden tener potencial. Y cuando le tocó entrar a mi salón, la maestra Carlota Morfín le dijo, mire, de aquí, la niña Ocaris le encanta, a ella le flipan estas cosas y yo creo que ella le puede dar el tipo de alumna que usted necesita en su escuela. Y dijo, a ver, sonríeme, niña. Y estaba así con una sonrisa y así, escójame a mí, por favor, ¿no? Y
Y así fue como Miguel Ángel Maldonado Willis me eligió entre mi grupo, entre varios de mi grupo y con otros grupos, y abrimos su grupo de teatro de la delegación, que era muy apoyado, muy impulsado en aquel tiempo. Y empecé a estudiar, ¿no? Entonces empecé como a estudiar, como empiezan todos, sin saber nada, qué es un escenario, cuántas partes tiene un escenario, qué posiciones son del acto, nada, o sea, no sabía nada y ahí empecé a agarrar como tablas para todo fueron años maravillosos, Genaro, ¿sí? Fueron los años maravillosos. Encontré una familia más que unos amigos, ¿sí? Con los que conviví tal vez 4 o 5 años. eh, Encontré una familia que hasta el día de hoy todavía seguimos siendo familia, ¿no? Gente importante en mi vida, gente que marcó en mucho mi vida y mi forma de ser y mi crecimiento y gente que yo guardo y atesoro con gratos recuerdos. Y y bueno, ahí empecé en la delegación y empecé haciendo obras de teatro para la delegación Coajimalpa, pero existía sociocultura en aquella época y sociocultura nos llevaba a hacer obras a los reclusorios, ¿sabes? Entonces, pues con poquita edad, te estoy hablando 15, 16, 17 años, yo ya conocía a todos los reclusorios de la Ciudad de México. Uh-huh. De penitenciaría, el reclusorio norte, el sur, Santa Marta Catitla, de mujeres y de hombres, porque llevábamos obras de teatro para allá, ¿no? Entonces, pues así poquito a poco me fui haciendo de tablas, de experiencia, me fui ganando un papel, ¿no? O sea, empecé haciendo, diciendo aquí está la carta, y después ya cada vez tenía un papel mejor y un rol mejor. Y ya después llegué a hacer Bodas de Sangre de Federico García Lorca y una temporada en El Desierto de los Leones. Y todo era maravilloso porque era un poco, era un poco jugar, porque pues eras chavo. Y era jugar con lo que a ti te gustaba jugar, ¿no? O sea, Genaro, cambian los juguetes para cada persona, ¿no? O sea, como hay gente que le gustan los carritos y como hay gente que le gustan las muñecas, hay vemos que nos gustan el arte, hay quien agarra la pintura y es fabuloso pintando, y a mí me gustaba actuar, ¿sí? Y a mí me gustaba proyectar y me gustaba el aplauso del público y me gustaba sentir que la mirada de la gente en mí, el nervio, ¿no? Mm, Aprendí muchísimo en el grupo de teatro. Los reclusos, los internos de las diferentes instituciones penales de la Ciudad de México fueron un público difícil, pero aleccionador. Se aprendía mucho de ellos. Eh, fue... mm, es un público que no tiene nada que ganar o perder, Genaro. Es un grupo, la gente que está en las instituciones penales, es un grupo de gente que son muy transparentes, muy netas, muy honestas. Y que te brindan un aplauso con toda honestidad o te abuchean igual, ¿no? Entonces, ahí empezamos como a agarrar tablas y después a concursos, ¿no? Fui la eh, en aquella época, en tercero de secundaria, se hizo el primer encuentro de jóvenes de teatro de secundaria en México. Y pues primero había necesidad de competir aquí a nivel delegación, unos contra otros, ¿no? Y entonces 19, 248, la 48, la 211, y los de acá, y los de allá, y los de Colinas del Sur, y luego los de Santa Lucía, y así. Y bueno, competimos con una obra que se llamó La Niña de Guatemala, que era una obra escrita por Miguel Ángel Maldonado Willis y que además proyectaba en mucho la vida de José Martí, que es autor del poema La Niña de Guatemala, ¿no? Y entonces, pues me dijeron, La Niña de Guatemala vas a ser tú, ¿no? Y entonces, bueno, yo me sentía maravillada. Carlota Morfín, que era nuestra directora,
en ese momento hizo todo para impulsarnos, para apoyarnos. Se llegó el día en que teníamos que competir y era una obra de época. Y me acuerdo que pues, a la muchacha, a la protagonista, hay que conseguirle unos vestidos así, miren, lampones, bien bonitos, así que se vean de época. Y entonces Carlota Morfín dijo, convóquenme por favor, todas las chicas de tercero secundaria, de los 11, a ver quién ya hizo sus 15 años, que me pueda prestar el vestido de 15 años para Ocaris, ¿no? Porque va a actuar en esta obra. Y usted, recuérdame, Genaro, si tú te sabes el nombre de la maestra de corte y confección de la 211 de aquellas épocas, no me acuerdo si era en Gracia, o no me acuerdo, perdón, pero la maestra de corte y confección así, a ver, maestra, te vas a poner a hacerte unas blusas así, con unos holancitos por acá, unas escarolas y unas faldas largas y de época, ¿no? Entonces, Carlota Morfín le invirtió a la obra. Maestra, pero necesitamos escenografía. Y la maestra Carlota, ¿qué clase de escenografía? Bueno, todo se desarrolla en un cuarto de este tipo, de este detalle. Los muebles tienen que ser de madera, antiguos. Carlota Morfín dijo, yo tengo en mi casa ese tipo de muebles. Y entonces Carlota Morfín, sin ningún empacho, mandó un camión de fletes, buscó entre sus papás, alguien que me haga un flete, ¿no? Decía entre los papás de los alumnos y ¿qué quiere, maestra? Yo le puedo hacer el flete. Que vaya por mis muebles, por favor, a mi casa y me los traiga para la delegación. Y así fue como fuimos armando la obra, entre que todo el elenco era de la delegación, perdón, de la secundaria 211, y entre que los muebles eran la escenografía de la casa, de los muebles de la casa de Carlota Morfín, de la maestra Carlota Morfín Rodríguez, hicieron la escenografía de la obra, y tu servidora, la niña de Guatemala, y el vestuario, la peluca, una peluca así estilo Luis XV que me pusieron, que la maestra de cultura, de belleza, tuvo que peinar, y fue un trabajo de toda la escuela, un trabajo integral, un trabajo donde todo el mundo tuvo algo que aportar, y y fuimos triunfadores. O sea, aquí en la delegación ganamos, y ganamos bien, o sea, por la buena, como por la derecha, como con mucha transparencia. Había que dar una cachetada en esa obra, yo tenía que dar una cachetada a una niña de mi edad, que estoica, aguantaba firme el trancazo, ¿no? Y yo dejaba mis dedos marcados en su mejilla, y nunca se echó para atrás, ¿no? O sea, de reconocerle que hizo una actuación increíble para ser tan niña, tan pequeña, y para ser de verdad, porque pudimos haberlo hecho fingidito y no lo fingimos, ¿no? Y ahí fue, esa obra fue la que se mandó a la primer muestra teatral de chicos de secundaria en la Ciudad de México, ¿sí? Y entonces nos representamos Coajimalpa, nos fue muy bien, increíble también. Y bueno, y ahí iba dando un salto a otro, pero mi papá, Genaro, no estaba muy contento, ¿no? O sea, decía, ¿por qué no ha llegado? O sea, son las 8:30 de la noche, ¿dónde anda? O sea, tiene 15 años, ¿dónde está la chamaca, no? Mi mamá, yo todo lo hacía en complicidad de mi mamá, que me apoyaba muchísimo, y y ella pues era la que tenía que aguantar, como los regaños, como el sermón, ¿no? Eh, yo seguía actuando, y mi papá nunca me vio actuar, porque tenía coraje conmigo de que por qué me estaba yo revelando de esta manera, ¿no? Entonces llegóse un día, una obra de teatro que se llama Una rosa con otro aroma. Y el autor es Emilio Carballido. Y y hablaba acerca de la relación de una mujer joven, muy pequeña, adolescente,
pues, con su noviecillo y ese nervio de tener como algo más que un beso la primera vez y, o sea, una cosa así, ¿no? Y entonces, estuve en el Teatro Benito Juárez presentándome en una tanda de obras, ¿no? Que se mostraban en el Teatro Benito Juárez. Y mi mamá le dijo a mi papá, oye, deberías aprovechar para ir a ver a Caro. O sea, tal vez viéndola, no sé qué obra está haciendo, pero viéndola, yo creo que te puede gustar y yo creo que hasta la puedes apoyar y le puedes dar permiso. Y, y de mejor manera, ¿no? Entonces mi papá se dio una oportunidad. Yo como que no le agradecí tanto a mi mamá porque la temática no era lo que yo quería que mi papá viera. O sea, pudiendo ver algo muy ligero o una pastorela de muy cómica, por ejemplo, pues fue a ver una obra de Emilio Carballido y Emilio Carballido escribe para el pueblo y escribe cómo va y sus diálogos son así, ¿no? Eh, y la situación, ¿no? Era un cuarto de hotel, una cama simulada, que habían puesto 4 bancos y la colcha perfectamente estirada. Y me decía mi maestro, cuando te vayas a sentar, te sientes aquí. Que caigan aquí en esta orilla, porque si te sientes en medio te vienes para abajo con todo y la colcha porque no hay nada, ¿no? Entonces, y te pones nerviosa porque él te toca y él se acerca y él te besa y entonces tú le dices, no me ves. O sea, y esa situación de no, si no, y me dijo mi mamá, ay, ahí va para allá tu papá, ¿no? Y yo, ay, con mi mamá, pero ¿cómo se te ocurrió, no? Y bueno, yo estaba en lo que estaba cuando vi pasar entre el público la sombra de mi papá. Y se sentó y me vio. Y entonces, peor de nerviosa, me puse angustiada. Yo decía, me va a ver justo como nunca quiso verme. Pero se lo advirtió a mi madre, dijo, no la quiero ver como en el cine de ficheras, ¿no? Me va a ver justo donde no debía de verme, ¿no? Y este hombre aquí me va a acariciar ahorita la cara y me va a el pelo y me va a querer besar. Y entonces mi papá, yo decía, no, ¿qué me va a pasar? Entonces ese nervio que me provocó ver pasar a mi papá entre el público y sentarse ahí me sirvió perfectamente para seguir actuando sin que se me olvidara el diálogo. Y entonces me vi una adolescente nerviosa porque no me toques, es que mira, yo... O sea, y me sirvió. Entonces, sí, sí fue un momento de muchos aplausos, tal vez todos menos el de mi papá, ¿no? Tal vez todos, menos el del que no estaba tan contento, pero había sido un escalón más. Y así como esa, hice Una mujer con fe, de una historia de Leona Vicario, y otra, y otra, y otra, y así, hasta que ya no hubo más que hacer, ¿no? Hasta que sucede que lo que le sucede a muchos, ¿no? Hasta que se nos acaba como la línea, hasta que una vez, después de 4 años, que estaba yo metida ahí, llegando tarde a mi casa y ya este teatro para reclusorios y o sea, y disfrutando tanto, tanto, y me fui también, he de decirle, a una gira a Querétaro, donde mi mamá tuvo que conseguir dinero porque mi papá no me dio permiso, me fui con el permiso de mi mamá, la bendición de mi madre y unos centavos que me alcanzó a conseguir, pero me fui a Querétaro, a hacer una obra pues mi papá nada contento, pero yo ya había tomado vuelo, Genaro, yo ya me había encarrilado, yo ya había probado demasiado el teatro como para querer dejarlo en ese momento ya de mi vida, ¿no? Ya había sobrepasado todo y ya era más fácil como continuar que regresarse. Entonces, quise hacerlo como se deben de hacer las cosas, hacerlo más profesional, hacerlo por la buena, entregarle a mi papá un título, ¿no? Entregarle mis estudios, ¿no? Aunque fueran, ¿no? Aunque fueran de arte dramático, ¿no?
no lo menosprecio, o sea, yo orgullosísima de ser una licenciada en arte dramático, pero digo, a lo mejor para mi papá, sí, papá, no fui abogada, pero soy licenciada en arte dramático, ¿no? Y entonces, con la complicidad, la ayuda, el apoyo de mi mamá, fui a sacar mi ficha de inscripción a Limba después de la secundaria para intentar entrar a un CEDART. El CEDART es el Centro de Desarrollo Artístico de Bellas Artes, donde se estudia la preparatoria con la carrera de arte. Y fui al Auditorio Nacional y le daba aquello 3 vueltas al Auditorio Nacional para conseguir la ficha y luego para presentar el examen y pues mi mamá ahí, mi mamá casi con el rosario, las bolas del rosario que nos... No va a llegar tu papá, me decía, ni mamá, cállate. Bueno, o sea, momentos de angustia. Y llegóse el día en que tenía que presentar el examen en un CEDAR que se llamaba Frida Kahlo, que no es el mismo que existe hoy en día, cambió de dirección. En mi época, el CEDAR Frida Kahlo se ubicaba en la calle de Anatole France, ahora ya no tampoco que se llama Anatole France, en Polanco. Y fui a hacer el examen ¿y qué crees que me pasó, Genaro? ¿Qué te imaginas? ¿Lo pasé o no lo pasé? Pues no sé, me imagino que sí o no. Pues fíjate que ni siquiera lo pude hacer. No lo pude ni presentar, Genaro, porque el día que me tocó presentar el examen, te estoy hablando de una época donde no existía Santa Fe y donde la única bajada que nos conectaba Carretera, ¿no? era la carretera México-Toluca. Y entonces, ese día se desplomó el avión en el Trasnomita, Ah, ya. ¿no? Y fue un acontecimiento pues, muy grande para Coajimalpa, ¿no? Tú recordarás, venía cargado de caballos, Sí. ¿no? Y por poquito y cae en la gasolinera y entonces fue un escándalo. Y entonces todo lo que tenía que quedarse de este lado de acá se quedó de este lado de acá. Y todo lo que tenía que quedarse del lado de allá, pues se quedó del lado de allá. Y entonces los de allá no subieron y nosotros no bajamos. Y así fue como no llegué, ¿no? No llegué y yo dije, ay, mi papá me llevaba y yo, y me decía mi papá, mientras estábamos en la carretera sin movernos, yo tenía que chutarme todo lo que mi papá me decía, pero te lo dije a ti y a tu madre, ¿eh? Las dos y ella de alcahueta porque yo les dije que... Así. Y yo con la cabeza metida, ¿no? Y la cola entre las patas. Y yo, por supuesto, sin hablar y con la mirada agachada, ¿no? Y lamentando mi situación, o sea, yo decía, más no puedo, o sea, más, o sea, me falta que me orine un perro, ¿no? Más mal no me puede ir. Entonces me quedé sin escuela. Y como me quedé sin escuela, mi papá no me quiso pagar ninguna escuela. Y me dijo, ahora te quedas de burra, para que entiendas que no me deben de sueldo. Por algo se los dije. Entonces, como yo acababa, o sea, de salir, de hacer teatro de la delegación, para intentar hacerlo oficial con mi examen, etcétera, se me ocurrió la idea, como se me ocurren tantas cosas, de con 15 años ir a tocar la puerta del delegado de ese entonces, que era Manuel Garza Caballero. ¿A qué viene? ¿A qué viene la señorita? Me dijeron ahí en la delegación. Es que vengo a ver al delegado Manuel Garza Caballero. Yo soy una alumna de aquí del grupo de taller de teatro de aquí de la delegación. Mire, ¿tiene cita? No, pues no. El licenciado no la puede atender porque tiene una agenda muy apretada. Ay, señorita, es que no sabes. Me, me urge mucho verlo. Yo traigo una pena grande. Entonces, el drama me servía, ¿no? O sea, yo le pedí, le pido, por favor. Y entonces, pues, siempre he tenido suerte, algo me vieron y me dijo, mira, no está él, pero está su esposa.
Si gusta, le voy a decir a tu esposa. Pues sí, aunque sea su esposa, yo creo que... Entonces me pasan con la esposa y... Porque mire que la muchacha estudia aquí, que viene a verla, no se trae un problema personal. Me recibe. Y entonces ya le cuento yo todo lo que te he contado a ti, Genaro, Sí. lo que le he contado a tu público querido, ¿no? Y así como tú me ves, me vio la esposa del delegado con atención y todo. No se diga más. A ver, Carolina, permíteme. Tomó el teléfono, hizo una llamada, le habló al director del Colegio de Bachilleres de Coajimalpa y le dijo, profesor, tengo aquí una alumna, tengo aquí una mujer, una chiquilla que hace teatro para nosotros, ¿no? Yo necesito que usted la apoye y que le dé un lugar en el Colegio de Bachilleres. Y así fue como me quedé en el Colegio de Bachilleres. Él me recibió, me recibió el primer semestre como oyente. Mi papá, por supuesto que supo, pues ya me quedé en bachilleres, le dije. Ya no quiero que me pagues ninguna escuela ni nada porque ya resolví mi problema, ¿no? Entonces, al admiradísimo, yo realmente no te sé decir si mi papá algún día supo cómo le hice o cómo no le hice, pero yo conseguí escuela. Uh-huh. Y fíjate que en mi época, hoy veo que los chavos son súper aventados, porque hoy los chavos no se quedan en la UNAM, no se quedan en la UAM, no se quedan en el Poli, o no se quedan en la Boca, y se dan la oportunidad y el permiso. Y aparte también los papás son otra generación, y dicen, a la siguiente vuelta. O sea, en la siguiente vuelta te quedas, y la gente dice, sí, a la siguiente vuelta. Pero en mi época no había ese recurso de para la siguiente vuelta te largaste de la casa, ¿no? O sea, ve a ver en qué trabajas porque aquí no hay siguiente vuelta. Y pues hice bachilleres y me olvidé de Bellas Artes y me olvidé del CEDAR y me olvidé de intentarlo ninguna vez en mi vida, porque la vez que yo lo hice con tanta vehemencia, las cosas me salieron mal y hasta un avión se cayó, ¿no? Entonces dije, no lo vuelvo a hacer. Y ahí estuve en el colegio de bachilleres. No fue, sino hasta muchos años después, yo ya casada, yo ya con un hijo que por ahí todos conocen, al cual le mando un gran saludo. Mi hijo es Daniel, el Queso Sinencio Caris. Síganlo en su canal, el Quesos Music. Guapo, un gran baterista, pero esa es otra historia. No fue hasta que tenía yo a Daniel y ya estaba yo casada, cuando me fui a estudiar en el Centro Cultural Roldán Sandoval, no sé si lo conozcas, que está en la calle José Martí, que los dueños son Fred Roldán y su esposa en ese entonces, Lupita Sandoval. Lupita Sandoval era la mujer que hacía Petunia en Cachún Cachún Rara. Y bueno, una artista de primera hasta el día de hoy, ¿no? Y me fui a estudiar con ellos. Y yo ya era grande, yo ya era mamá, y todavía seguía, fíjate, haciendo mis shows, ¿no? De que yo... Pero vi una oportunidad, la verdad es que vi una oportunidad grande. Yo creo que si yo hubiera podido tener todas las piezas que engranaran bien en el rompecabezas para poder llegar yo más lejos, yo creo que hubiera podido hacer mucho. Porque teniendo todo en contra, hice mucho, Genaro. Aún tenido todo en contra. Porque si me hubieran ayudado, si me hubieran impulsado, si hubiera tenido un padrino de esos que yo hubiera llegado tal vez muy lejos. La vida para mí fue diferente, no fue fácil y fue distinta, pero no fue mala, ha sido muy generosa, generosísima, porque ya me tocó no realizarme a mí como actriz. Yo ya no salí en las pantallas, yo ya no salí en el cine, yo ya no actué para la televisión, yo ya no. Pero a cambio de eso, con esas ganas de triunfar, con esa sed de llegar, de lograrlo, vi la oportunidad de trabajar. Mientras yo metía a mi hijo a la primaria a estudiar, mientras mi hijo iba de 8 a 2 de la tarde a estudiar la primaria, primer grado de primaria, yo de 8 a 2 de la tarde me metí a trabajar en otra escuela. Entonces,
Yo pasaba y dejaba a mi hijo en su escuela y me iba a la otra y y salía de esa escuela y yo me iba a recoger a mi hijo y ya, ¿no? O sea, y, me empataba perfecto porque los días que él tenía que descansar los descansaba yo. Entonces podía hacer. Y cuando llegué al primer colegio, yo no vivía aquí en Coajimalpa, me había casado, me había ido de aquí, me fui 10 años y me fui a vivir un tiempo a Tultitlán, Estado de México, a quienes les mando un gran saludo. Además, todo mi corazón para Tultitlán, Estado de México, Villa de las Flores, y sus alrededores, porque yo dejé grandes cariños, grandes afectos allá, gente bonita, buenos trabajos, grandes alumnos que hasta el día de hoy me siguen todavía desde de allá en mis redes sociales. Una historia bien bonita de Tultitlán. Yo viví 10 años allá y no sabía hacer otra cosa. Yo en bachilleres había estudiado administración de recursos humanos, carrera técnica, pero no sabía hacer nada más que actuar. Yo cantaba y todo lo decía actuando y mi modo de vivir era así, ¿no? Y entonces me dijeron en un colegio, ¿y maestra de qué? ¿Usted qué sabe hacer? Y entonces yo la vi muy difícil, Genaro, porque si yo hubiera dicho, soy maestra de computación, soy maestra de español o de matemáticas, incluso de inglés, fíjese que doy inglés, francés, ¿no? Chino mandarín, ¿no? Pero lo hubiera visto más fácil, pero no. La maestra era maestra de teatro. Y entonces en los colegios no se da teatro. ¿Qué cree que no? No damos teatro. Ay, decía yo. Es que mire, el teatro es una puerta disciplinaria, multifacética. O sea, quien hace teatro tiene muchas capacidades para hacer muchas otras cosas más. Y pues sí, maestra, pero no existe el presupuesto, ¿no? Yo en aquel tiempo fumaba mucho y y llegué a una escuela donde dijeron, pues aquí sí damos teatro, pero como taller, ¿no? Te voy a dar 1 hora y media a la semana y vas a ganar, pues ni me acuerdo, tanto. Te voy a pagar a tanto la hora. Y yo hacía cuentas y decía, puta, me alcanza a penitas y para mis cigarros. Yo decía, ¿no? Y como para los 2 cigarros de 2 semanas de la quincena, 2 cajetillas y ya. Pues bueno, agarro el taller, ¿no? Y así empecé, en una escuela trabajando, mientras mi hijo estudiaba en otra, y yo empecé a hacer con los niños lo que un día yo hacía sobre un escenario, ¿no? Y a mí me llenaba mucho verlos. Y entonces me encontré con algo, Genaro, me encontré con una situación. Me encontré con que en esa época, en esa niñez y ahora en esta, los niños son muy penosos. Y entonces, vamos al Festival de la Revolución Mexicana, ¿no? A ver, y la revolución, yo tenía que darles todo el antecedente. Entonces, teatro también se convirtió en una clase de historia, ¿sí? Y entonces se convirtió en una clase de historia y yo le daba todo el antecedente. Y entonces yo les contaba la historia. Mire, la Revolución Mexicana, así, 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 así. Y entonces, se convirtió aquello en una clase de historia maravillosa, porque aparte siempre he contado la independencia, la revolución, así, como si fuera película de Terminator, así, de acción. Y entonces a todo el mundo le atrapaba, ¿no? Y y con mucho interés y todo bien padrísimo, pero la gente, a la hora vamos a bailar la rielera o la delita, ya no. Entonces me encontraba con serios problemas. Yo decía, los niños necesitan todos una clase de expresión. Y el teatro la da, ¿sí? Una clase donde les digan y les enseñen a ellos que hacer esta actividad es muy normal, que se crece haciendo esto y que además, cuando seas grande,
de estas tablas que tú adquieras de estas clases, vas a tener el temple un día de ir a la compañía del agua y hacer un contrato y que la gente te entienda. Yo he estado presente, tú mismo, no sé si lo has vivido, dime por favor, si has visto esa gente que, buenas tardes, Se ve la inseguridad. vengo a hacer un contrato de la luz. Pero usted dígame, sí, yo me espero, sí. Gente que habla así. Gente que toma sus papeles así. Bueno. Y entonces va a hacer un contrato, pero con angustia. Gente que, en infinidad de ejemplos, los que te imagines, en un restaurante, la gente está así, ¿sí? Porque su expresión, su voz, su seguridad nunca fue manejada, nunca fue exponencial, nunca fue trabajada. Yo te puedo decir que los niños de antes, así, de los abuelos, los bisabuelos, nuestros padres inclusive, eran personas, te estoy hablando, gente bonita, nacida en 1940 y para atrás, ¿no? De los 40 para atrás, 45 tal vez para atrás, ¿no? Esas generaciones fueron niños bien abusados. Porque se creaban acá, en el calor del juego de la calle, ¿no? De los amigos, ¿no? Pero hoy los niños no se crían así. Hoy los niños se crían en los juegos de video, encerrados en la casa. No hay nada que los foguee, ¿no? No hay nada que les diga, hijo, tu expresión está en cero. Porque porque todo lo que tú crees de la vida lo ves a través de un juego de video, ¿no? Entonces yo me encontré con ese problema y mi reto era convencerlos de hacer las cosas bien, pero con gusto de hacerlas. No como el que estudia matemáticas y dice, ay, es que me tocó estudiar, no, tengo examen, sino el que hace cosas por convicción. Y mi misión en la vida siempre fue como que tengo que hacer las cosas tan bien que yo necesito ver muchas manos levantadas y cuando yo diga, a ver, voy a poner la obra de El Rey León y busco a Simba. Entonces, como te decía, mi misión ha sido como decir a los chicos, voy a poner El Rey León, ¿quién quiere ser Simba? Y que tenga muchas manos levantadas. Que todos digan, yo. Eso, por supuesto que no solo lo he logrado, sino que me ha puesto en cada predicamento porque de pronto hay muchos niños que tienen potencial y es difícil elegir, ¿no? Me trabajé unos 10 años en Tultitlán y me regresé a vivir a mi tierra, decía mi papá, que toda oveja descarriada regresa al bebedero y yo regresé. Y entonces dicen que no hay que nadie es profeta en su tierra, pero yo sí. Porque yo regresé y regresé para hacerla en grande. Entré a trabajar al colegio ya desaparecido hoy en día, Centro Educativo Mozart, donde trabajé más de 10 años con muchas generaciones de niños divinos. Eh, Trabajé en varios colegios después de ese, ¿sí? Hoy en día sigo trabajando para Colegio Tilloli en sus dos planteles, para Colegio Lomas Gil, trabajé para Colegio Ciprés, a todos les mando un gran abrazo. Le mando un gran abrazo también al Centro Escolar América de México que dejé en Tultitlán, con, con 12 años de trabajo en el Centro Escolar América de México en Tultitlán, 12 años, yo ya me había regresado a Coajimalpa a vivir y todavía tomaba mi carro y manejaba hasta allá 2 veces por semana porque amaba estar en ese colegio, amaba a su gente, a sus alumnos, a los directivos que siguen siendo gente buena, de verdad, gente humana,
y así me he encontrado con mucha gente divina, con mis jefes adorados, todos, en todas sus modalidades, en todas las escuelas donde yo he estado. Y ¿cuál es la parte que me toca hacer a mí? Conquistar las almas de los niños y decirles, no quiero, no pretendo que tú seas un actor o que seas actriz. Lo que quiero es que seas una persona segura de ti mismo. Quiero que te realices, quiero un día, si llego yo a ser una viejita pasita, y me toca estar formada en la fila de la tesorería, quiero verte que arreglas tus papeles con firmeza, con un gran tono de voz, con gallardía, con soltura, con expresión, que no te intimidas, que no te amilanas, que no te achicas, que no te acobardas. Eso es lo que yo quiero para ti, para todo. Entonces, los niños, alumnos míos, que han sido muchas generaciones ya, lo han aceptado muy bien, ¿sabes? Lo han aceptado muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la materia de teatro? La materia de teatro, con el paso del tiempo, se convirtió en la hora de educación artística, que es de ley, que la SEP tiene que tener, dice, tenemos que tener una hora de educación artística a la semana, y esa ya me la dedican a mí, o sea, ya la puedo tomar yo para realizarla. ¿En qué? La convierto en festivales. En los festivales escolares, que puedo hacerte de la ONU, puedo hacerte la Revolución Mexicana, puedo hacerte... No hago Halloweens porque siento que esa parte le toca más a los maestros de inglés, pero te hago grandes eventos de Día de Muertos, que hablen de nuestras tradiciones. Eh, Hago las Navidades, hago los Families Days, hago obras de musicales, muchas. He hecho El Conde de Montecristo, he hecho El Fantasma de la Ópera, Anita la Huerfanita. Una de mis preferidas, como una de mis grandes consentidas, es La Novicia Rebelde. He hecho El Rey León. Por supuesto que he pasado por Vaselina. He hecho El Gran Showman. Estuve trabajando, haciendo obras en nuestro ya desaparecido hoy en día Teatro Santa Fe Banamex Santa Fe, aquí en Plaza Céntrica. Ahí estuve como unos 7 años aprendiendo de los grandes, aprendiendo de los técnicos, aprendiendo de la gerente, aprendiendo de los jefes de piso, de cómo se maneja todo, eh, creciendo y contactándome aprendiendo acerca de los proveedores, quién es el proveedor más responsable, o no, o este no es tan responsable, o este es un muy buen proveedor de micrófonos, por ejemplo, ¿no? Audios. A empaparme del manejo de los teatros para poderme llevar a los niños al teatro. Entonces, las escuelas para las que yo trabajo tienen como una encomienda de: sí trabajo aquí todo el año, pero por lo menos una obra al año hay que llevarnos al teatro. Y el niño tiene que pisar el escenario y tiene que probar y saber del respeto hacia el público. Y entonces probar su voz y decir: se me debe de escuchar en la primera fila, pero también en la última. Porque todos han pagado boleto, ¿no? Del manejo de la voz, de la presencia escénica. He trabajado también en el Teatro del Parque Interlomas. He trabajado con mucha fortuna y dicha, y también he aprendido de gente muy valiosa en los teatros que se llaman ahora Centros Culturales 1 y 2, que antes eran Centros Culturales Telmex, que están en Cuauhtémoc y Chapultepec. ¿Sí? ¿Estoy bien? Ahí en Cuauhtémoc y Chapultepec, que son grandes teatros de grandes obras. He podido tener la dicha de pisar con mis alumnos esos escenarios, no como actriz, sino ahora como directora de escena. Lo que hago yo es adaptar las obras
las obras musicales muy conocidas, las hago obras, las adapto en un tono escolar, en un tono que puedan los niños empezar a trabajar y que los papás disfruten y que no sea una obra de 25 canciones donde todo el mundo canta porque y que no todo el mundo resiste en tiempo, pero sí un extracto bastante generoso de un musical. Y entonces el niño hoy sabe qué son las piernas, qué es un escenario, cuál es el telón, cuántos tipos de telones hay, cómo se llaman las partes del escenario, cuáles son sus posiciones del actor, y lo saben porque están parados en el teatro, porque ya probaron estar ahí. Y hoy en día, sí, o sea, cada presentación, cada función, se mueren de terror, de miedo y luego ya empiezan a ver la inmensidad del público que ocupó sus butacas, la tercera llamada, los técnicos, la colocación de los lavaliers, el soundcheck que se hace siempre, este, toda la majestuosidad que tiene el teatro. Y entonces hacemos como que sembramos en muchos niños el yo quiero seguir por esto, por esta línea. En otros, yo no, pero cómo me sirvió, cómo me ayudó, cómo me hizo crecer. En otros, tengo alumnos grandes, ya casados, por ejemplo, pero tengo líderes de empresas, alumnos líderes de empresas, que saben hablar, que saben estar en una convención, que saben exponer ideas. Y eso a mí me llena de felicidad saber que contribuí, que puse una semilla ahí que germinó, que soy parte, que, que soy parte de una sociedad que aporta, y que aporta en un sector que es ganar siempre en la educación. Mira, a todos los que quieran estudiar algo, ¿sí? Lo que sea, que estudien, que sigan sus sueños. A mí se me cayó un avión, ¿sabes? Y no me detuvo. O sea, no fue suficiente para que yo dijera, ay, ya no. Porque aparte mi papá me pegó, me regañó, me puso la cagotiza de mi vida ahí en el carro. O sea, no, no bastó. Entonces, cualquier cosa que tú quieras hacer, realízalo. Para los que quieren estudiar teatro, yo sí te recomiendo, mira, hay una cosa, yo quiero, o yo quisiera que no solamente las escuelas particulares, porque las escuelas particulares hoy en día tienen clases de teatro y, y se preocupan porque los niños tengan esta actividad que a la larga, o sea, les va a redituar muchísimo más que otras cosas en su persona, ¿no? Pero me gustaría que todas las escuelas de gobierno tuvieran teatro también. Que los niños de escuelas de gobierno pudieran vivir esto, que es como un crecimiento personal grande para todos ellos. Quisiera que los que no pueden y quieren llegar, empiecen de a poco. Hoy en día tienes la fortuna de tener hasta tutoriales de lo que sea en YouTube, de lo que tú quieras. Y hay quien quiera hacer un pastel y ve un tutorial y lo logra. Y hay quien quiere estudiar teatro y empiezas con un tutorial y lo logras. Y después una pequeña academia que puedas pagar. Y después recurrir a tu delegación tal vez, a la casa de cultura del lugar donde tú vivas, que por supuesto que debe tener una oferta educativa que ofrecerte. Y después hacerlo más allá, ¿no? O sea, como, sí, Bellas Artes es la línea directa. Sí, buscar la preparatoria, por ejemplo, el CEDAR todavía funciona. Todavía están vigentes. Es el sueño de muchos estar en el CEDAR. Y sobre el CEDAR se definen las carreras, ya sea que te vayas pues a otras escuelas como la Esmeralda para que es de artes plásticas y escultura y etcétera,
o a diferentes áreas, ¿no? Que puedes guiarte, pero sí hazlo, ¿no? Entiendo, por ejemplo, la postura de mi papá. Entiendo que mi papá era un hombre de otra época, donde su experiencia de la vida, pues le tocó diferente que a mí, pero también le pido mucho apertura a los papás, como que tener fe en sus hijos y si hay alguien que le susurre al oído, me gusta el aplauso, me gusta cantar, me gusta tocar un instrumento, me gustaría pararme frente a un público, que le dieran ese valor, ¿no? No que minimizaras la condición. A veces, no sé si tú recuerdes, pero ¿qué vas a estudiar? Estudiar artes o estudiar deporte, ¿no? Estudiar para maestro de educación física. Ay, eso, como si eso no te fuera a dejar proyección y algo bueno en la vida, ¿no? Arte, esta vida, Genaro, necesita de artistas. Estoy segura. Y decía, voy a citar al maestro Cabral, en paz descanse, que decía, cada cantor es un soldado menos. Necesitamos muchos cantores. Necesitamos, si me preguntas, ¿qué le pasa a esta vida? ¿Qué nos pasa? Si me preguntas, ¿qué necesitamos? Necesitamos artistas. Porque impulsamos a este mundo, hacemos que todo se mueva, ¿sabes? Necesitamos apostarle al arte en la educación. Eh, Necesitamos creer en la infancia y potencializar a aquellos niños. Voy a citar una reflexión que dice que llaman a una señora a un colegio y le dicen, señora, la mandamos llamar porque su hija, ¿sí? Tiene 8 de calificación en teatro y tiene 3 en matemáticas. Si a ti te llaman y te dicen que tu hija Yura tiene 3 en matemáticas y 8 en artísticas, ¿qué dices? Estudié teatro. Que estudie teatro. Pero la gente, ay maestro, ¿por qué? ¿Por qué? Le dice a los niños, es que para esto me mato. Ay, ¿por qué haces esto? Maestro, yo me comprometo a mandar a esta niña a clases de matemáticas. No, pues no entiende usted, señora. Mándela a estudiar teatro. Mándela a estudiar pintura. O sea, ella es buena para esto. Tiene 8, tiene 9, tiene 10. Es buena para el arte. ¿Cómo la va a mandar a estudiar? ¿No? Yo tengo alumnos que de verdad no son buenos para las matemáticas. Yo me confieso no ser buena. Nadie en mi familia lo es. Mi esposo sí, pero fuera de él nadie. Y confieso que somos una familia muy artística, ¿no? Y que mi hijo siguió mis pasos de diferente manera, pero está metido en el arte, ¿no? Y que mi hija para allá va, ¿no? De manera también distinta, pero para allá va, ¿sí? Y al final ellos tienen que ser lo que quieran ser, pero lo tienen que lograr con mucho esmero, sin escuchar que haya gente afuera diciendo, no, 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 ¿cómo? Pero ¿cómo se te ocurre? No. Cuando tú haces lo que quieres, eres el mejor. Y yo sí me encantaría poderte decir, si pudiera pedir un deseo, yo pediría que en la educación de todo México pudiéramos potencializar más lugares con talleres artísticos, que en todas las escuelas hubiera una materia de arte de calidad, ¿sí? Que se vieran varias disciplinas, no solo el teatro, sino también la pintura, la escultura, no sé, la poesía. Genaro, antes
se hacían concursos de poesía, ¿sabes? Sí. Hoy en día los niños no saben qué es poesía. Hoy en día los niños saben qué es rapear. Pero no saben que la poesía lleva una rima, ¿no? A mí en algún momento yo entraba cada año a un concurso que se llamaba, bueno, era la convocatoria de Benito Juárez. En su modalidad poesía coral, poesía individual y oratoria. Y me encantaba entrar a eso. Yo preparaba a todos mis alumnos para las diferentes etapas, 3 etapas. Siempre traía un premio. Siempre me traje un premio de primer lugar en 1, 2, pero el último año que la SEP lanzó el concurso del Benemérito de las Américas, en la zona escolar para la que yo trabajaba aquí en Coajimalpa, me traje los 3 primeros lugares, en oratoria, en poesía individual y en poesía coral, con mis alumnos. Y cuando digo me lo traje, es, por supuesto, ellos lo hicieron, ¿no? Y te voy a decir, ellos lo hacen, sí. Y sin falsa modestia, te quiero decir, sí lo hacen, pero también lo hacen porque ellos llevan sembrados en su corazón la pasión que yo tengo. La pasión que yo tengo por el arte, porque todos seamos mejores. Yo sueño con un mundo, no en que seamos artistas, pero que seamos buenas personas, ¿sabes? En un mundo de buenas personas, en un mundo de gente sensible, en un mundo que no haya gente que le pega a un perro, que lo maltrate, que lo tenga a la azotea, eh, que respete a la gente de la tercera edad, que respete a los niños, escúchenme bien, que respete la infancia. Y eso solamente lo hace la gente sensible, la gente que le pega, que le emociona, que siente, que vibra. ¿Qué necesitamos generar? Necesitamos ser más artistas, necesitamos tener al alcance, ¿sí? Eventos culturales que nos llenen que nos cambien el chip, ¿sí? Que nos reseten y que nos digan, mira, ahí te va un poco de esto, que te va a hacer mejor persona, ¿no? Y de alguna manera empezar a generar el cambio. Pero esto es ya, debió de ser desde hace mucho. Nos seguimos tardando. Si no le vamos a echar, no le vamos a echar todo al gobierno o a la SEP, no. Lo podemos hacer desde casa, empezar nosotros mismos, los papás, los hermanos, los abuelos, ¿sí? A generar arte en nuestras propias casas. Tú mismo tienes una visión muy artística con la fotografía, eres sensible porque transmites a mucha gente tu arte con la fotografía, tienes una hija también que le gusta el arte, pero eso nace en la casa, ¿sabes? Y eso florece ahí, eso el maestro únicamente le da seguimiento o lo detona, lo explota como palomita de maíz, ¿no? Le hace un ¡puc! ¿Sí? Pero es muy bueno que en las casas, ya desde entonces, vamos, tomas a tu bebé en brazos y le cantas, ¿sí? Y le dices, y le narras, y le cuentas poesía, y ese es mi sueño, tal vez. Mi sueño es que haya oportunidad para todos y que no sea como mi papá una vez atinadamente dijo, los papeles son para los hijos de los actores, dijo, ¿no? Mi sueño es que haya oportunidad para todos. Bueno, pues tus redes sociales por si alguien te quiere seguir algo para concluir esto. Con mucho gusto. Bueno, me encuentran en Facebook como Carolina Ocaris García, en Instagram igual. Esas son las únicas 2 redes que manejo. Y por supuesto que me pueden escribir y me pueden consultar. Y bueno, esto fue un pasaje de mi vida que con mucho gusto les comparto desde sus inicios hasta este momento. No es el final, esta historia continuará. Y como dijo el maestro Mercury, el show tiene que continuar. Aún con la pandemia, el show tiene que continuar.
Gracias por considerarme en la entrevista.